Buenas tardes, soy Lorenzo Gutiérrez, coordinador de estas primeras jornadas de medicina integrativa que se desarrollan aquí en Sevilla. Bienvenidos a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias al Círculo Sierpe por la sesión de tan magnífico salud. Agradecer también a la Asociación IMENI por estar ahí y por hacer posible la grabación de esta jornada. A Carmen por su ayuda y apoyo y por supuesto a todos vosotros. Gracias. Antes que nada también querría decir que ya sabéis que este tipo de eventos no es una novedad. Para mí, que es el abanderado de la Dulce Revolución, la desarrolla todos los años en Lérida. A Pamés hay que agradecerle mucho por cómo está llevando su jornada. Otra de las cosas que quería comentar es que las jornadas se van a desarrollar el viernes y mañana sábado. Hoy ha habido un problema y el siguiente ponente no va a asistir. Entonces, el doctor Salvador Gutiérrez va a ampliar su conferencia de forma que hablará 1 hora y media, después habrá una pausa de 30 minutos y después seguirá con otra hora y media y terminará con un coloquio. Mañana comenzará Emilio Carrillo, que nos hablará sobre su último libro, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, seguido de Javier Encina, que hablará sobre la nueva medicina germánica. Sin más dilación, paso a presentar al doctor Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo, que es médico, es también estomatólogo y máster en medicina estética. Es también experto en ozonoterapia y en alimentación ortomolecular. También completó su formación de biomagnetismo médico con el doctor Bois Durán, que es el creador del método par biomagnético. Además es vicepresidente de la Asociación Española de Biomagnetismo Médico y nos hablará sobre el par biomagnético. Antes de que comience, quisiera comentaros, recordad que estas jornadas son gratuitas y que el precio de la misma es la voluntad. Para ello se ha colocado una cajita para que a cada uno aporte lo que fluya. Y otra advertencia es que sería necesario que mañana traigan todos la acreditación que se les ha dado. Sin más, Salvador Guanachiera. Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer a Lorenzo y sobre todo a la Asociación Jananí que me hayan permitido inaugurar estas jornadas. La verdad es que el tema es apasionante. Y en segundo lugar, pediros perdón a todos porque me habían dicho que era 45 minutos y media hora después de hablar esto y lo otro. Antes de ayer me dijeron que 2 veces 45 minutos y hoy me acaban de decir que 2 veces hora y media. Así que tenéis toda la tarde para aguantarme, ¿no? Bueno, vamos a empezar. A ver si conseguimos transmitir algo. Tenemos que abrir las primeras jornadas de medicina integrativa y lo primero que habría que plantearse es qué es la medicina integrativa. Entonces la medicina integrativa es aquella que intenta reunir lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de las nuevas medicinas que están surgiendo para intentar dar, bueno, pues el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces tenemos que hablar un poquito de cómo está la medicina convencional y qué es lo que hay de la medicina convencional, qué podemos aprovechar de ella y después ver, que es el tema que me compete, cómo el par biomagnético nos puede ayudar en esta medicina convencional. Ya de paso os digo que es difícil, el par biomagnético es una nueva medicina, no tiene que ver nada con ninguna medicina de las que se han hecho hasta ahora. Bueno, la enfermedad ha acompañado al hombre desde el comienzo de los tiempos y desde el comienzo de los tiempos el hombre se ha preocupado
por ver un poquito el por qué enfermaban. La verdad es que los pueblos primitivos siempre pues la sacaban a un tema un poquito mágico-religioso en cuanto a la etiología de la enfermedad era la posesión, el mal de ojo, el enojo de una deidad a la que habíamos faltado en un sentido o en otro. Y los tratamientos iban más o menos también por el mismo sentido. Eran tratamientos también mágico-religiosos en los cuales había que identificar a la deidad a la que se le había faltado y bueno, pues estaba de moda los exorcismos, estaban de moda muchas, bien, ritos mágicos un poquito para eso. Tenían un buen resultado, tenían un buen resultado en principio por la confianza del enfermo, por ese efecto tan importante que es la relación médico-paciente. Tenía buenos resultados por el desarrollo normal de la mayoría de las enfermedades que tienden a la curación, etcétera, etcétera. Y esto nos dura durante muchos años, hasta que en el 450 a.C. aparece Hipócrates de Cos. Se dice que es el padre de la medicina científica y hay un cambio fundamental con Hipócrates. Hipócrates ya nos dice que ya las enfermedades se producen por alteración de los humores internos. Estábamos compuestos por 4 humores, que eran la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, y era la alteración entre estos 4 humores los que en un momento determinado hacían que nos enfermáramos. Es decir, podría haber causas externas, pero al final era la alteración del propio organismo el que representaba esta enfermedad. Hipócrates creó una escuela muy importante, la escuela hipocrática, después se continuó con sus 2 hijos y sobre todo con su nuero Publio, y la verdad es que hay afirmaciones de él y cosas de él que actualmente parece que se nos han olvidado y deberían de estar de máxima actualidad. Por ejemplo, cuando nos decía aquello de que si no puedo hacer el bien, por lo menos no hagas daño, el primum non nocere. Hoy creo que se nos ha olvidado bastante, deberíamos recordarlo. O por ejemplo, algo fundamental que decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. También es cierto. La verdad es que la medicina hipocrática era una medicina, se consideraba un poco pasiva, pero muy respetuosa con el paciente. Pensaban que la naturaleza y el cuerpo y el organismo tienden a la curación y lo único que hacían era mimar al paciente para que éste curara. Lo mantenían limpio, lo mantenían caliente, le daban bien de comer, lo cuidaban bien y si se terciaba hasta le daban un masajito por la noche para que se quedara dormido. Qué maravilla, ¿no? Ahora que más y que menos termina con un tubo por aquí, otro por allá y cuando, como se despiste con otro dentro y para una muestra yo no sé qué, ¿no? La verdad es que era una medicina por lo menos bastante agradable. Solamente se tenía al paciente limpio y confortable. Utilizaba muchísimas plantas naturales, muchas plantas naturales, incluso muchos minerales, cientos. Pero después nos viene la decadencia del Imperio Romano y la Edad Media. En los siglos 3 y 4 son muy convulsos, no solamente se quema la biblioteca de Alejandría y cae el Imperio Romano, se reconoce a la religión católica, se le da a partir del 313 permiso para ejercer normal y corriente y en el 330 se convierte en la religión oficial del imperio y entonces todas las ciencias, incluido la medicina, se van a los monasterios, a los conventos y se recluyen dentro. La fe lo puede todo, es mucho más importante y las Sagradas Escrituras nos rigen todo el aspecto de la vida, no solo la religiosa sino también la ciencia y también todo. Los primeros médicos cristianos le echaban un poquito en cara que cómo iban a seguir a Galeno y no ponían sus plegarias en Jesucristo. Y además al principio pues los monjes salen de los monasterios a tratar a los pacientes, pero esto muy pronto es prohibido por la Iglesia y la verdad es que a partir de ahí solamente existe cierta ciencia dentro de los monasterios y fuera volvemos otra vez a la época prehistórica, mediante conjuros y mediante otra serie de pruebas. La verdad es que había una cosa muy interesante y es que a los pacientes se les trataba por caridad cristiana, había obligación de tratar a los pacientes. Eso fue muy interesante con todas las plagas que hubo durante la Edad Media, pero se olvidaba uno un poquito del porqué de las enfermedades, de la etiología, de la causa y de otras muchas cosas, pues porque era voluntad divina cuando uno se ponía malo y todo se atribuía a esto. Las curaciones se realizaban pues por rezos, por ungüentos con aceites bendecidos o por el toque de un santo o de una persona. Y esto nos dura más de 1000 años, hasta que en 1440 el alemán Gutenberg inventa la imprenta, que para mí ha sido el mayor adelanto para la ciencia,
y Leonardo da Vinci empieza con todo el movimiento del Renacimiento, en el cual se vuelve un poquito a evocar a los clásicos y se vuelve un poquito a estudiar lo de antes. En esa época, y sobre todo el nacimiento de la imprenta, hace que empiece a salir un poquito las ciencias de los monasterios y de la iglesia, y se crean las primeras sociedades científicas. Las primeras fueron en Nápoles, en Florencia, empieza a expandirse un poquito hacia Francia, hacia Alemania. Es curioso que la primera sociedad científica que se crea en España se crea aquí en Sevilla, 30 o 40 años antes que en Madrid, y a ella se refiere Gregorio Marañón en el bicentenario de la Real Academia de Medicina, cuando dice: quiero dedicar un recuerdo en este centenario a la primera academia científica española, hoy demasiado olvidada, la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla. Fundáronla en 1697 7 hombres de buena voluntad que, como dice Menéndez y Pelayo, fueron los adelantados en la lucha contra el dogmatismo. Aún no había entrado en España, con la pompa latina de los Borbones, el viento francés henchido de novedades y de audacias. Todavía reinaba, aunque ya era casi una sombra, Carlos II, rodeado de fantasmas que obturaban cuidadosamente cuantas rendijas permitieran que entraran en la península el aire y la luz de fuera, y sin embargo, estos hombres quijotescos, entre rosas y naranjales, en plena Andalucía, donde el letargo no necesita estímulos para dar de sí toda su eficacia negativa, inventan una sociedad para hacer progresar la ciencia con carácter resueltamente sismático y rebelde frente a la dogmática universitaria. Y yo lo único que quería resaltar es: para hacer progresar la ciencia con carácter resueltamente cismático y rebelde frente a la dogmática universitaria. Yo confío en que al final de la intervención me entendáis un poquito. Es muy complicado que hoy día la universidad nos acompañe. En cuanto a la medicina, en los siglos XV y XVI ya empieza a haber una revolución importante. Y quizás el motivo fue Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, inventa una cosa que era el microscopio. Él estaba jugando con una serie de lentes en la óptica del padre, Hans Janssen, y pone 2 lentes así, y de buena primera consigue aumentar el tamaño de los objetos de 3 a 9 veces. Eso fue un descubrimiento bestial, porque además tuvo una progresión en los siguientes 100 o 200 años enorme. Se fueron haciendo microscopios cada vez más potentes, cada vez más fuertes, aparecieron nuevos colores, nuevas formas, aparecieron los capilares, aparecieron las células y al final aparecen las bacterias. Y esto lo revoluciona absolutamente todo. La verdad es que culmina en 1882, al mismo tiempo que Gaudí empieza a construir su privada familia. Pasteur ingresa a la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Y esto es importante porque terminó con una teoría hasta entonces vigente, que era la hipocrática, que tenía más de 2000 años de existencia. Es decir, Hipócrates nos viene a decir de buenas a primeras que las enfermedades vienen por alteración de las estructuras internas o de la composición de nuestro cuerpo. Y sin embargo, la teoría germinal de Pasteur nos dice que no, que son unos bichitos que hay fuera, que nos invaden y que son los que nos causan la enfermedad y que pueden invadir a cualquiera. Fue muy protestado durante muchísimo tiempo y yo creo que por todos los contemporáneos. La verdad es que Pasteur entró tarde en la Academia de la Ciencia de Francia, entró allá sobre los 60 años. Era el protegido de la realeza, de la emperatriz María Eugenia de Montijo y del emperador Napoleón III, perdón. Y además estaba muy bien relacionado con la corte, en todos los sentidos. Pero había sido un estudiante regular. La primera vez que fue a París no consiguió terminar ningunos estudios, volvió al pueblo, y la segunda vez que va consigue solamente un graduado en químicas. Y para entrar en la academia tuvo que esperar a que muriera Claude Bernard, con el que se había estado peleando toda su vida. El problema es que al final de sus días, ya en su lecho de muerte, Pasteur dijo algo muy curioso. Dijo: Bernard lleva razón, el agente no es nada, el medio lo es todo. Claude Bernard fue catedrático de fisiología en la Escuela de Medicina de París. Se le considera el padre de la medicina experimental y fue una persona pues bastante lúcida, que creó un poquito la teoría del terreno. Él lo que nos venía a decir es que lo más importante para que un animal exista no es el animal, es el hábitat que permite que ese animal exista. Algo muy lógico. Es decir, si mandamos el oso polar al Caribe, pues no está a gusto, se vuelve. El oso polar necesita el Polo Norte. Y cada animal necesita un hábitat en particular para que pueda existir. El único animal que se ha adaptado a todos los hábitats
casi a todos los hábitats posibles el hombre. Y solamente hay uno que supera al hombre con creces, que son las bacterias. Pero claro, las bacterias son muchos tipos, como veremos después. De estos sí han llegado a todos los rincones de la Tierra, a todos. El hombre a casi todos. El problema es que Pasteur va a París, termina solamente un graduado en químicas, se casa con la hija del rector de Estrasburgo, es nombrado profesor de química suplente de la Universidad de Estrasburgo y con el tiempo pasa a ser profesor titular. Y allí estaba una persona que era Antoine Béchamp. Antoine Béchamp quizás sea el científico más importante de la época. Llevaba mucho tiempo allá antes en la Academia de las Ciencias y hizo muchísimos estudios sobre la fermentación y sobre la descomposición de la materia, que fueron estudios que escuchó Pasteur, que después se lo copió, los tergiversó, ya veremos qué pasó con estos estudios. Mandó un estudio muy curioso a la Academia de las Ciencias al principio cuando entró, sobre el papel de la tiza en la fermentación de la glucosa, primero en ácido butírico y después en ácido láctico. Es decir, él cogió un trozo de tiza, lo echó en un vasito de agua con azúcar y vio que ese agua después fermentaba alcohol y terminaba como ácido láctico. Y quería decir que había organismos vivos en la tiza. Ese bloque de tiza que cogió tenía 11 millones de años. Y cualquier organismo vivo que hubiera sobrevivido en la tiza, pues hubiera durado esos 11 millones de años. Después cogió, la tiza es carbonato cálcico puro, entonces cogió carbonato cálcico del laboratorio e hizo el mismo experimento, lo metió en agua con azúcar y no pasó absolutamente nada. Quería decir que esa tiza que venía de esos yacimientos naturales contenía un organismo vivo en él. Lo mismo hizo con la leche y hizo muchos estudios con respecto a la fermentación que después vamos a intentar ahondar un poquito en ello. Otro estudio que hizo muy interesante es que puso unas gotitas de sangre, lo miró al microscopio y se dio cuenta como a los 2 o 3 días esa sangre empezaba a descomponerse y salían unas partículas vivas del interior de estas células que degradaban esos glóbulos rojos o esos hematíes de la sangre. Él lo que comprobó es el autor de la teoría del polimorfismo y es lo que venía a decirnos que algo muy fuerte, y es que la célula no es el elemento más pequeño, estructural de todos los organismos vivos, sino que había algo más pequeño de las células que daba lugar a las células y que después llegaba un momento en que las destruía. Y también veía cómo estas partículas, que él llamó microcimes, iban poco a poco aumentando de tamaño y se transformaban después en bacterias y después se transformaban en hongos, dependiendo del hábitat del medio que le rodeara. Algo en principio, bueno, que nos puede sonar a chino, pero vamos a ver qué posibilidades tenía de llevar razón. Él se pasó toda la vida también peleándose con Pasteur, tampoco estaba de acuerdo. Y la verdad es que Pasteur un poquito pues fue alumno de Antoine Béchamp. Hay otro alemán, también contemporáneo, Rudolf Virchow, autor de la teoría celular, que se le considera un poquito también el padre de la patología general, y era un médico muy eminente. Él entró en esta discusión diciendo que si volviera a vivir, se pasaría toda la vida para demostrar que los microbios no eran la causa de la enfermedad, sino la consecuencia de la misma. Él decía que, igual que los mosquitos, necesitan el agua estancada y putrefacta para que existan, pero no son la causa del agua estancada y putrefacta. También lleva razón. Aquí lleva razón todo el mundo. Aquí tenemos después a Robert Koch, padre de la microbiología, premio Nobel en 1905 creo que es, por los postulados de Koch que después vamos a comentar. Atacó mucho a Pasteur y lo acusó de falsedad en la vacuna. Sabéis que Pasteur es el que inventa las vacunas. Y la primera vacuna que inventa es la del antrax, la del carbunco, se prueba en Francia, después se la compra y se la llevan a Hungría, y en Hungría se mueren todos los carneros a los que le pusieron la vacuna. Entonces Koch lo acusa de fraude, le reta a que pruebe la vacuna en suelo alemán, y al final, a base de presionarlos, Pasteur tiene que reconocer que cuando prueba la vacuna del antrax, esto que está ahora tan de moda, pues había inactivado con bicromato potásico la vacuna o el germen vivo que le había metido a los carneros que teóricamente estaban vacunados. Es decir, que realmente fue una farsa. La verdad es que tuvimos la suerte de que Antoine Béchamp vivió mucho tiempo, llegó hasta los 92 o 93 años, y ya al final de sus días realmente se eclipsó por el poder de relaciones y de todo de Pasteur.
Y al final de sus días hubo un médico inglés, Leverson, que acude a visitar a Bechamps, había leído un poquito sus estudios de qué iban, le cuenta todo un poquito cómo había sido, y cuando vuelve a Inglaterra, Leverson conoce a una periodista, Ethel Douglas Home, y Ethel Douglas Home se entera un poquito de cómo había ido todo el tema, y en 1926 edita un libro que se llamaba Las afirmaciones de Pasteur, los falsos fundamentos de la medicina moderna. Este libro es traducido al español en el 46 por otro médico, Alejandro Fernández, con el título El sueño y las mentiras de Pasteur. En aquella época el problema es que no había, no había ordenador, no había magnetofón, no había registros de ningún tipo, y todos los investigadores acostumbraban a llevar una libretita donde iban apuntando todas las pruebas que iban haciendo en el laboratorio. Eran los apuntes de laboratorio. Pasteur tenía más de 100 cuadernillos con sus estudios más o menos reflejados, y él los cedió a la familia con la condición de que no se hicieran públicos en más de 100 años. Y en 1966 el nieto de Pasteur, no acuerdo ahora mismo ya cómo se llamaba, muere, y entonces dona estos cuadernillos a la Biblioteca Nacional de Francia. Y 7 años, 8 años después, una vez que muere, la Biblioteca Nacional de Francia los descataloga, los pone a la luz para que todo el mundo pueda consultarlo. Ahí, poco después, hace unos años, un profesor de la Universidad de Princeton que se pone a estudiar estos cuadernillos y edita un librito que se llama La privada ciencia de Louis Pasteur. No tiene desperdicio este librito. En el año 1995, la UNESCO lo declara el año de Pasteur para conmemorar el centenario de la muerte de este gran científico. Al mismo tiempo, el New York Times saca un editorial que dice las falsedades de Pasteur. En el mundo de los doctores, revisión histórica demuestra que Pasteur fue un farsante que robó las ideas de un rival. Y ahí nos dice, el New York Times, nos dice, de acuerdo con una revisión histórica publicada recientemente, Louis Pasteur, una de las figuras legendarias de la ciencia, mintió acerca de sus investigaciones, robó ideas a uno de sus competidores y engañó en formas que actualmente serían consideradas como mala conducta científica y hasta fraude. Y Gerald Hayson, en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Boston, nos dice, Pasteur plagió, malinterpretó, tergiversó y manipuló las ideas de su maestro Antoine Bechamps, hasta tal punto que la historia de la medicina ha ido por un camino radicalmente opuesto al que debió seguir, con gravísimas consecuencias para la salud de la gente. Los diarios de Pasteur demuestran que arregló sus experimentos para que coincidieran con las ideas que quería demostrar, ideas erróneas y fraudulentas, que a pesar de todo continúan vigentes los libros de texto y defendidas, a lo que veo, por asesores internacionales, y que indudablemente es toda la base de la medicina actual y de la medicina moderna. Bueno, sería interesante ver cuál de los dos lleva razón. La verdad es que la microbiología tuvo un avance enorme hasta ahora, ya veremos un poquito cuánto hay de cierto en ello, y quizás el padre de la microbiología fue Robert Koch. Y Robert Koch, en 1905 le dan el Premio Nobel de Medicina por los postulados de Koch. En 1909, un año antes de su muerte, la revista Lancet saca un editorial que dice los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca. Y es verdad, es una pena, pero es verdad. Los postulados de Koch, que lo hemos estudiado todos, actualmente se sigue estudiando en la carrera de medicina como la base de la microbiología, son 4. Dice, las bacterias patógenas deben aislarse siempre de animales enfermos y nunca de animales sanos. El propio Robert Koch tuvo que renunciar posteriormente a la segunda parte de este primer enunciado porque es enorme la cantidad de portadores asintomáticos que existen de cualquiera de las bacterias que queráis. Lo que más hay son portadores asintomáticos. El segundo enunciado decía, cuando un animal está enfermo, la bacteria debe aislarse en cultivo puro. No existen los cultivos puros de bacterias. Ahora lo vamos a ver por qué. No existen. El tercero dice, si la bacteria se inocula a otro individuo, debe reproducirse la misma enfermedad. Y este postulado fue cambiado por Rudolf Virchow, porque no se producía la misma enfermedad y lo cambió por síntomas parecidos. Y la cuarta enunciado, la bacteria debe aislarse nuevamente en cultivo puro. No, los postulados de Koch, ninguno de ellos son ciertos. Y la microbiología se basa también en temas que en principio para mí son
totalmente falsos. Bueno, la verdad es que las dos ideas de Pasteur y de Béchamp eran tremendamente diferentes. La idea de Pasteur es que hay unos bichitos que nos atacan, que vienen de fuera, y que si nos atacan, pues tendremos que luchar con cada uno de estos bichitos. Entonces cada uno de ellos nos va a producir una enfermedad, y para la industria farmacéutica era frotarse las manos, porque era tengo que desarrollar pues 100 productos para combatir a 100 bichitos que vienen de fuera para que no nos ataquen. Esa es la idea de Béchamp. La idea de Pasteur. La idea de Béchamp era la opuesta. Es la alteración del terreno, la degradación de ese terreno, el que hace que se aparezcan estos bichitos y que se creen estos bichitos. Con lo cual el tratamiento de la enfermedad tendría que ser solamente restituir el terreno. Es decir, por ejemplo, Pasteur nos puede decir que los microorganismos son los agentes primarios causantes de la enfermedad, que pueden atacar a cualquiera y que para combatir la enfermedad debemos matar a los microorganismos. Y sin embargo, Béchamp nos dice que cada enfermedad se asocia con una condición particular que crea estos microorganismos, que estos microorganismos llegan a ser patógenos cuando la salud del organismo del anfitrión se deteriora, por lo tanto la condición del organismo anfitrión es el agente primario, que la enfermedad se construye a partir de condiciones no saludables dentro de la célula y que para prevenir la enfermedad lo único que tenemos que hacer es crear salud. El tratamiento sería totalmente opuesto. Claro, es un problema entonces, ¿quién de los dos podría llevar razón? El problema es que el microscopio hay mucha gente que sigue desarrollándolo. Con el microscopio tenemos un problema nosotros en las muestras, que siempre las fijamos, con lo cual las matamos y después las coloreamos. Y una vez que las fijamos y las matamos ya no se ve nada de lo que hay. Hay muchos otros investigadores que han perseguido desarrollar microscopios en los cuales se puedan ver los tejidos en vivo. Hoy día, pues quizás el más famoso que existe es el microscopio de campo oscuro, que nos referiremos a él varias veces a lo largo de la charla y de la conferencia. Raymond Wright en 1920 crea un microscopio especial, desarrolla un microscopio especial solamente para ver virus y se encuentra con estas partículas, a las cuales llama partículas polimórficas. Gunther Enderley lo llamó protista en el 25 y Gaston Nessen somátidas en el 59, y muchos otros más. La verdad es que lo que es una pena es que Raymond Wright a lo largo de su vida le quemaron 2 o 3 veces el laboratorio y muere a los 82 años, dicen que por una sobredosis de alcohol y de Valium, dicen. Gunther Enderley se libró porque era entomólogo, se dedicaba a estudiar insectos, publicó más de 500 artículos en revistas especializadas, pero todo sobre insectos, y entonces en principio lo dejaron un poquito en paz. Y a Gaston Nessen le han hecho de mí la vida imposible. Estuvo en París, tuvo que huir a Marsella, de Marsella se fue a Córcega, y de Córcega al final tuvo que emigrar a Canadá, y ahí se ha quedado en Canadá. La verdad es que estas partículas polimórficas, protistas, o las somátidas de Gaston Nessen, si fueran cierto, esto es un tejido vivo, y vemos estas partículas pequeñitas, más pequeñas que las células, cómo se van moviendo por un lado y por otro. Aquí hay pocas, porque se ve todavía que estos hematíes son más o menos, están bien, están vivos, la sangre está sana, se está moviendo. Si nos vamos a otras preparaciones un poquito más antiguas, en donde ya las células están muertas, ya se van descomponiendo, vamos viendo cómo estas partículas aparecen dentro de la célula y fuera de la célula, cómo ya aquí en el medio se ha creado un hongo, y cómo las hay de diferentes tamaños y van creciendo por un lado y por otro. En fin, la verdad es que el problema es que hay muchos investigadores después que han descubierto que las somátidas son ciertas. Gaston Nessen hizo el mismo experimento que Béchamp, solo que pudo filmarlo, y expuso una gotita de sangre en un porta, esperó 2 o 3 días a que empezaran a descomponerse, y después vio cómo durante 21 días esas partículas iban pasando primero a esporas, después a dobles esporas, a bacilos, a micobacterias, y al final terminaban su vida como hongos y volvían a destruirse y volvían a crear las pequeñas partículas de somátidas con las cuales había empezado todo. Si esto se confirmara que fuera cierto, y el problema es que vamos a ir viendo una serie de vídeos en las que vamos a confirmar que todo esto es cierto, y que esto es así, la verdad es que sería muy fuerte.
muy fuerte, porque desde hace más de 150 años, desde que Pasteur incorpora esta teoría, que además, ya veremos, analizamos ahora, no es lógica. Las enfermedades no pueden venir de bichitos que vienen de fuera, son alteraciones que se producen dentro de nuestro cuerpo. Y cuando cambia el hábitat y el terreno, todos los animales que viven dentro cambian. Gaston Nessen ha hecho muchas cosas, ha sido un investigador muy activo, ha promovido también, como todos, algunos intentos de solución para el cáncer, pero quizás lo más es esto. Lo que hizo fue grabar la evolución durante 21 días de estas microcymes de Bechamp, de estos endobiontes de Raymond Wright. Él le llama somátidas. Hay muchos vídeos en la única prensa libre que tenemos, que es internet. Si ponéis somatids, le quitáis la A en inglés, en vez de somátidas, somatids terminado en DS, vais a ver esto. Esto ya es una sangre muy deteriorada, en la que cada vez van apareciendo más microcymes de diferentes tamaños, que se van volviendo cada vez más grandes y que al final terminan su vida como hongos, antes de destruirse y volver a... Todos ellos han comprobado que estas partículas son indestructibles. Ni la radiación, ni el calor, ni el tiempo. Llega un momento en que esporan, se quedan un poquito inertes, y ya comentábamos que el bloque de tiza que había utilizado Antoine Bechamp para sus experimentos tenía 11 millones de años, en los que estos bichitos habían permanecido ahí durante 11 millones de años. Yo creo que en esto, como en todo, nos enteramos de lo que ellos quieren contarnos. Es así de fácil. Y esto se carga todos los conceptos que tenemos actuales en medicina. Es decir, el vídeo es largo y se va viendo cómo se van cambiando, son 15 o 20 minutos. Voy a ir poniendo algunos que otros vídeos y voy a ir, pues, pidiéndoos que los que tengan curiosidad, que se metan en internet y que lo vean. Ponéis somatids y tenéis muchísimos vídeos sobre las somátidas. Es decir, Bechamp, Bernard, Virchow, Gunther Genderley, Raymond Wright, Gaston Nessen, todos ellos han comprobado que la historia o la hipótesis de Bechamp era la correcta, y que hay unos microorganismos más pequeñitos de las células que son los constructores y los destructores de toda la materia viva, y que dependiendo de la alteración del medio van cambiando de una forma o de otra. El problema de todo esto es que es cierto, por lo menos yo me lo creo. Hoy sabemos que los organismos pleomórficos cambian de virus a bacterias y luego culminan su proceso como hongos. Este fenómeno ocurre en toda la naturaleza. Bechamp, Wright, Nessen pudieron ratificar que estos son virtualmente indestructibles. Las altas temperaturas no pueden destruirlo, ni tampoco la radiación. Los endobiontes, microcymes, somátidas, partículas polimórficas, siempre están presentes y no pueden ser removidos de las células. Los síntomas de una enfermedad dependen del estadio de su desarrollo. Las fases más primitivas viven en un pH fuertemente alcalino, las fases bacterianas viven en un pH moderadamente alcalino, las formas micóticas viven en un pH ácido, los virus viven en un pH fuertemente ácido. Una de las funciones de los organismos pleomórficos es ayudar a limpiar y mantener este medio interno, pero al adaptarse a este cambio en su ambiente, eventualmente pueden llegar a volverse patógenos. Es claro, es el medio el que condiciona a la gente. Siempre, en todo. Pero además hay algo que es mucho más lógico, y es que, en principio, la evolución que tenemos, aquí aparece la vida hace 3.500 millones de años, no hace 5 o 10, 3.500 millones. Durante 2.000 millones de años, lo único que existió en la Tierra fue la célula procariota, es decir, las bacterias. Durante 2.000 millones de años, toda la Tierra fue solo y exclusivamente de las bacterias, que crecieron, se adaptaron a todas las formas posibles, a todos los ambientes posibles, fueron mutando, crearon simbiosis entre ellas, ahora veremos, ya veréis por qué, crearon colonias bacterianas, de manera que hoy día no se puede hablar de cultivos puros, sino de colonias bacterianas de cultivo, y ahora lo vamos a analizar un poquitín. Y fue la simbiosis entre muchas de ellas lo que hizo que se fuera, pues, cambiando el medio y posibilitando otra evolución. De hecho, hoy día sabéis que las mitocondrias que tenemos dentro de las células y que son las que producen la energía tienen un ADN diferente al resto de las células, y se consideran que son bacterias que colonizaron hace
2.000 millones de años a otra bacteria, le dieron la energía y permitieron la aparición de la célula eucariota, la célula con núcleo, que es la célula de la que estamos hechos. Hay muchos datos sobre las bacterias. Fijaros, gracias a ella podemos existir, gracias a ella hay plantas y la tierra es fértil y toda la vida depende de ellas. Llevan mucho más tiempo que nosotros. Algunos datos: se considera que se conocen menos del 1% de las bacterias que existen en el planeta y en nuestro organismo. Solo en el tracto digestivo existen más de 10 millones de bacterias diferentes. ¿Y queremos conocerlas? No, 10 millones, ningún microbiólogo, solo a los laboratorios, eso sí los conocen todas. Existe 1 millón de bacterias en cada mililitro de agua y 40 a 100 millones en cada centímetro cúbico de tierra. Su biomasa es superior a la masa vegetal de todo el planeta. Hay más bacterias que plantas en la Tierra. Todo es de ellas. Y podemos existir gracias a ellas. Y vivimos gracias a ellas. Todos, animales, plantas y todos los demás. El Lange es el libro que estudiamos en todas las universidades de medicina. Aún es el que estudia sobre microbiología médica. Y él nos dice, se calcula que actualmente es posible identificar menos del 10% de los microorganismos patógenos que provocan enfermedades. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Menos del 10%? Es peor, es mucho peor. La firma microbiana de cada individuo, al igual que su genoma, es único, está claro. Y de ello dependemos todo. En cada centímetro cuadrado de nuestra piel existen unas 10.000 bacterias, pero a nivel del folículo piloso, en la dermis, donde hace el pelo, existe 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. En el cuerpo humano existen unos 100 billones de células y unos 1.000 billones de bacterias, unas 10 bacterias por cada célula. Por cada célula que tenemos en el cuerpo tenemos 10 bacterias que son simbióticas, que no nos hacen daño, que están con nosotros. Es decir, transportamos mucho más lo que no somos que lo que somos. Y la célula eucariota nuestra con núcleo puede existir gracias a que existen todas esas bacterias que le crean un caldo de cultivo, un microclima. ¿Para qué? Ahora lo que se está comprobando, no es el momento, pero en fin, se podría dar mucho, es que para ver muchas enfermedades y muchos problemas que tenemos, tendríamos que atender mucho más a esa microflora bacteriana exclusiva de cada uno de nosotros que a la célula en sí. Quizás lo más importante es esto. 2 cepas bacterianas se consideran que pertenecen a la misma especie cuando su ADN total se asemeja en un porcentaje mayor del 70%. Es decir, para que 2 bacterias sean consideradas que son Escherichia coli, lo único que necesitamos es que su genoma, su ADN, sea un 70% parecido al de la otra bacteria. El problema es que nosotros tenemos más de un 98%, cerca del 99% de nuestro ADN es igual al del simio. Y existen ligeras diferencias, con un 98 o un 99% parecido. La verdad es que un 70% de su genoma parecido a otra no es nada. Entonces, ¿qué sabemos de las bacterias? Que son redondas, alargadas, que tienen un pelo, que se pintan de colorines, que fermentan un azúcar, y por eso las metemos en esta familia. Es como decir que todos los negros son así o todos los chinos son así. Pues no, señores, los chinos no hay buenos, malos y regulares, como en todas partes. No sabemos nada de las bacterias, nada. Ya veremos un poquito más cosas de esto. Se calcula que existe de 5 a 25 virus por cada bacteria. Los científicos estiman que existen al menos 320.000 virus por descubrir. Dicen que actualmente hay unos 3.000 virus por descubrir y ya veremos que quizá no sea cierto, que se conocen, 3.000 virus conocidos. Yo creo que se conocen mucho menos. Pero eso querría decir que si hay 320.000 que no conocemos. Hablaremos después también al final de todos los diagnósticos que estamos haciendo para la identificación de un virus o de otro virus, en qué nos podemos fiar de ellos. Me gusta mucho la frase de Máximo Sandín, profesor de evolución humana de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando nos dice que la guerra permanente contra los entes biológicos que han construido, regulan y mantienen la vida en nuestro planeta es el síntoma más grave de una civilización que camina hacia su autodestrucción. Desgraciadamente, me lo creo. Bueno, no pasa nada. Y si has tomado el camino equivocado, pues te vuelves ahí y coges el camino correcto. Dices, hombre, no pasa nada si no fuera por la cantidad de recursos que hemos utilizado. A uno realmente, con los tiempos que corren y cuando nos peleamos por los gastos de este o por el chorizo del otro, uno tiene que recordar que todas las autonomías españolas destinan cerca de un 40% a sanidad.
y que educación, que es la segunda partida en importancia, es menos del 20%, y que servicios sociales se conforma con un 5 o un 7%. Y la verdad es que a uno le gustaría que ese 40% de dinero que nos quitan de todas las autonomías esté bien empleado. Si tenemos que volver para atrás, pues tendríamos que volver a Claude Bernard, padre de la fisiología general, catedrático de fisiología, cuando nos decía algo muy lógico, que lo importante no es el bichito, lo importante es el hábitat, el medio, el terreno que permite que ese bichito exista. Y es así de fácil. Es lo más importante, ese terreno que permite que. Es muy importante porque Claude Bernard se lo considera también el padre de la medicina científica y experimental. Dice, lo más importante en la enfermedad es el terreno, y la enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo del medio interno, así como del pH. Y es el primero que nos habla del pH, el aspecto determinante de este terreno. Es el primer médico que nos habla de la importancia del pH. Él nos dice que es lo más importante para mantener la salud. Hasta ese momento se sabía que las cosas pues eran ácidas, se sabía limón o eran alcalinas, pero no se sabía cuánto de uno o de otro. Muy poco tiempo después aparece Peter Lauritzen Sorensen, que es un químico que está trabajando en la fábrica de cerveza Carlsberg en Dinamarca, y él ya pues nos da una regla muy clara para poder medir francamente, exactamente el pH. Él nos dice que el pH es el opuesto del logaritmo en base 10 de la actividad de los iones de hidrógeno, es decir, es la concentración de iones de hidrógeno en negativo. Algo importante, sabéis que, bueno, los iones de hidrógeno es la partícula elemental más pequeña que tiene existencia real, es decir, es un átomo de hidrógeno que ha perdido el electrón y se ha quedado nada más que con el protón. Lo más pequeñito que hay. El problema es que esta partícula de hidrógeno, este ion de hidrógeno, es el que nos forma toda la materia. Fijaros que el 90% de la materia del universo son iones de hidrógeno. Y todos los demás elementos se forman por la fusión de diferentes de estos átomos de hidrógeno unos con otros. Es decir, si el 90% del universo es hidrógeno, un 9% es helio, que son dos átomos de hidrógeno fusionados, y un 1% es todo el resto de elementos que conocemos de la tabla periódica. Pero claro, el problema no es ese, el problema es que decimos, ¿y qué sabemos? ¿Realmente qué sabemos? Pues que esos átomos de hidrógeno que constituyen el 90% de la materia del universo, la materia del universo constituye el 5% de la energía que existe en el universo. Hay un 24% que es lo que se llama la materia oscura, y se llama oscura porque no se sabe de qué va el tema, y hay un 70% que es la energía oscura, que tampoco se sabe de qué va el tema, es decir, que hay un 95% de la energía que hay en el universo que todavía nos suena un poquito chino. Sabemos que si por las leyes que conocemos ahora, por el tema de la gravedad, el universo está en expansión y teóricamente debería de ir frenándose cada vez más esa expansión y ser cada vez un poquito más lenta, y sin embargo pasa todo lo contrario, que la expansión del universo cada vez es más rápida, lo cual se debe a esa materia, a esa energía oscura, que no sabemos un poquito por dónde va. Pero bueno, a partir de Lauritzen lo que nos interesa es que ya sí tenemos una escala del pH, en donde podemos ir clasificando las sustancias en ácidas o en alcalinas. Y bien, ahora tenemos que pegar un pequeño salto. Hemos aclarado un poquito dónde se quedó la medicina y algunos conceptos elementales sobre el pH. En la década de los 60 y los 70 comienza la carrera espacial, y entonces la NASA hace expediciones al espacio cada vez de mayor duración de tiempo. Y aparece algo muy interesante que había sido ya un poquito descrito por Nakawaka, que es el síndrome de deficiencia de campo magnético. En el 65 Feynman, premio Nobel, nos dice: ahora nos damos cuenta de que el fenómeno de las interacciones bioquímicas y finalmente la vida misma tiene que ser entendida en términos de electromagnetismo. Y es importante porque fijaros que realmente cuando queremos saber el porqué de algo, al final tenemos que terminar en la física. La física es la madre de todas las ciencias, es lo que condiciona la química y lo que condiciona la bioquímica y la biología y absolutamente todo. Y en física se entienden que hay 4 fuerzas fundamentales, que son aquellas que no se pueden descomponer en fuerzas más pequeñas y que solo por ellas solas nos tienen que explicar todo lo que ocurre en el universo. Y esas 4 fuerzas físicas fundamentales son el magnetismo, la gravedad,
la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Hoy día 3 de esas fuerzas, las fuerzas magnéticas que van unidas a las eléctricas y que hoy día se llaman electromagnéticas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, se entiende que son fuerzas magnéticas y la única que nos queda por computar es la gravedad. Y es el magnetismo el magnetismo es la única que nos ha conseguido computar es la gravedad, pero la gravedad es una fuerza mínima, ínfima, millones, billones de veces menor que el magnetismo. Es decir, si estamos unidos a la Tierra es gracias a la gravedad, o al suelo es gracias a la gravedad. Pero si no llegamos hasta el centro de la Tierra es gracias al magnetismo, que es la fuerza que une átomos y moléculas entre sí. Una cosa que nos interesó muchísimo es que antes de aparecer el palio magnético, y ahora veréis después el porqué, en el 78 la FDA, la Food and Drug Administration, reconoce abiertamente que la aplicación de energía magnética no tiene ningún riesgo para la salud y acepta la utilización de esta con fines terapéuticos. Vale, bueno. La NASA ya hemos dicho que empieza a mandar gente al espacio durante más días y que cuando vuelven se encuentra que tenían una serie de problemas. En aquella época está de moda meterlos en lo que llamaban la cuarentena y la analizaban por todas partes y se encontraban que venía con cierta osteoporosis. Calculan que un cuerpo que esté 12 meses en el espacio perdería hasta el 20% de su masa ósea, lo cual se traduciría en osteoporosis, en cálculos renales y en otro montón de cosas. Vienen con el sistema inmunológico también disminuido, disminución de leucocitos y de defensas de una serie de inmunoglobulinas. Y una de las cosas que vienen es con una pierna más corta que otra. Sí. Y si queréis, porque hay cosas de las que voy a comentar que van a ser un poquito llamativas y a lo mejor no se puede creer, pero podemos intentar hacer después si tenemos tiempo, y creo que vamos a tener una pequeña práctica para que veamos todo esto de qué va, porque voy a dar ahora afirmaciones un poquito fuertes y tendrá sentido después el demostrarlas. Bueno, la NASA entonces, los médicos le arreglaban todo, a ellos le arreglaban la osteoporosis, le arreglaban los problemas inmunológicos, pero no conseguían ponerle las piernas bien. Y entonces contrata a un físico, a Richard Rohring-Meyer, para que vea a ver qué pasa y si puede hacer algo. Y Rohring-Meyer, como buen físico, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí que no tengamos allí. Dice, bueno, pues hay dos fuerzas fundamentales, que es la gravedad y el magnetismo, que están aquí en la Tierra, pero allí arriba pues no la tienen. La verdad es que la gravedad nos influye relativamente poco. Nunca se desarrolla mejor el hombre cuando está dentro del vientre materno. Pero el magnetismo nos influye en todo. El magnetismo influye en la formación del hielo, de las rocas, en las galerías que hacen las ratas debajo de tierra, en las migraciones de las aves y de las ballenas y absolutamente en todo. Al final haremos también tocaremos un tema muy bonito, es que realmente si el magnetismo de la Tierra influye en nosotros, si nuestro campo magnético pudiera influir en el magnetismo de la Tierra. Lo veremos también al final. Pero bueno, este hombre lo único que hace es pasar a los astronautas por campos magnéticos fuertes y cuando pasa por estos campos magnéticos, los pacientes recuperaban la longitud de las piernas. Tranquilo, porque creo que, como es algo fuerte, podemos intentar hacer una demostración después. Bueno, pues ya en principio el problema está resuelto. Él está contratado y entonces se pone a jugar y a pasar una serie de imanes por el cuerpo y a ver una serie de cosas. En aquella época se acababa de descubrir la kinesiología por el doctor John Bucher y estaba un poquito de moda ver la respuesta muscular inteligente a ciertas afectaciones internas que teníamos en el cuerpo. Él comprueba que en el cuerpo empiezan a encontrarse zonas ácidas y zonas alcalinas. Y lo vamos a demostrar después. Él lo comprueba de una manera cualitativa simplemente por las contracciones y dilataciones que se producen en el cuerpo derecho de ese sujeto. Nosotros trabajamos con las piernas porque es el miembro más largo y es donde más fácilmente lo veo. Pero igual podéis ver en la oreja, en el dedo o en cualquier otra zona del hemicuerpo derecho. Ya hablaremos por qué no en el hemicuerpo izquierdo. Bien, es lo que se encuentra es que, por ejemplo, si teníamos una enfermedad como por ejemplo una hepatitis, en donde sabemos que el hígado gira hacia la acidosis, podía detectar esa acidosis con fuerzas magnéticas, con las contracciones y dilataciones de la piel. Y eso era también muy curioso y muy importante porque hasta ese momento podíamos medir el pH de lo que el organismo echa fuera. Podíamos medir el pH de las lágrimas y de la saliva y del jugo gástrico y de la orina,
pero no podíamos medir el pH del bazo o de los riñones. Máxime, pues convertido a lo vivo, ¿no? Y si se lo hacíamos a lo vivo, probablemente pues después no serviría o se enfadaría. Y este hombre ya comprueba que sí que puede con estas fuerzas magnéticas externas, y haremos alguna pequeña demostración después. Bueno, pues él ya empieza a razonar y dice, bueno, vamos a ver si en todas las soluciones acuosas la cantidad de hidrogeniones que tenemos, es decir, la acidez de esa solución, viene por la disociación del agua. Pues por la disociación del agua tendremos que tener zonas de hidrogeniones y zonas de oxidrilos. En algún lado tendremos H positivos y en otro lado tendremos OH negativos. Y él dice, bueno, si tengo aquí muchos H positivos, y él era físico y trabajaba con fuerzas magnéticas, y tengo aquí muchos hidrogeniones positivos, voy a poner un imán negativo para que succione hacia afuera esos hidrogeniones, ese exceso de hidrogeniones positivos. Y cuando encuentro un foco negativo de alcalosis, en donde tengo OH negativos, hidroxilos, voy a poner un imán positivo para que succione hacia afuera esos oxidrilos. Pero eso tenía un problema muy grande, y es que empezó a aconsejar tratar enfermedades sin medicamentos. Por la iglesia nos toca. La verdad es que a los pocos meses le rescinden el contrato, lo echan fuera y que se busque la vida. Él da una serie de conferencias por ahí. La verdad es que edita un libro precioso, que es Principio de la terapia magnética, el biomagnetismo, que es el comienzo del par biomagnético. Y él nos dice cómo todas las reacciones químicas corporales tienen que producirse en un grado de neutralidad energética, lo que él llamó nivel energético neutro. Lo más importante es la concentración de iones de hidrógeno, que lo vamos a traducir en el pH, y entonces en 7 más menos 3 décimas arriba o abajo, aquí se producen todas las reacciones normalmente. Pero cuando este pH se altera hacia la alcalinidad, nos van a aparecer bacterias, y hacia la acidez nos van a aparecer virus. Está claro que toda la homeostasis corporal depende de una serie de factores, por ejemplo, de la temperatura. Todas las reacciones se tienen que producir entre 36 grados y medio y 37 grados y medio. Cuando es por encima de esta temperatura o por debajo, ya no se produce como se debieran de producir. Muchísimo más importante que la temperatura es la concentración de hidrogeniones desde el pH. Brody Meyer da una serie de charlas y empieza a colaborar con la Universidad de Medicina de Guadalajara, en México, y allí pues hay una sociedad, la Sociedad de Medicinas Alternativas de Guadalajara, que organiza un congreso sobre terapia energética. A ese congresito o a esa pequeña reunión va el doctor Goiz y se entera de todo esto. El doctor Goiz en ese momento era fisioterapeuta, acababan de cerrarle el hospital, se tenía tenido que ir a casa con todo. Después ya en casa empezó a estudiar medicina y terminó la carrera de medicina sobre la marcha, pero él utilizaba, pues, cuando el hospital es lo típico de los políticos, que dicen, bueno, pues el hospital se cierra y vamos a hacer uno nuevo. ¿Y con qué hacemos el hospital nuevo? Pues con todo el dinero que damos todos los años. Entonces, el mismo presupuesto que tiene el hospital no va a servir para levantar el hospital nuevo. Vosotros hacéis como que trabajáis y nosotros hacemos como que os pagamos. Ya está. Pero lo que iba a hacer un año, pues al final fueron 7-8 años. Entonces, pues aprendió a tratar a los pacientes con todas las técnicas de terapéutica física que tenía. Pues empezó con la acupuntura y con muchas técnicas de masajes y con calor y con frecuencia. Y asiste a esta conferencia, le enseñan a trabajar de esta forma con los imanes y empieza a trabajar con los pacientes con imanes. En esa época estaba de moda y había muchos pacientes con SIDA. Exista o no exista, ya lo hablaremos también después al final. Si es verdad que nosotros en los pacientes con SIDA encontramos en todos ellos una zona de alcalosis en mitad del timo, que son OH negativos, y una zona de acidosis en el recto, que son hidrogeniones positivos. Y decía que tenía el marido una enfermera que iba todas las semanas y que cada vez iba peor, iba peor, iba peor, iba peor. Y que un día, paseando por delante de la Virgen de Guadalupe, pues él pensó y dijo, vamos a ver, si tengo un foco negativo y un foco positivo, y estos dos focos se producen por la disociación del agua, tiene que haber el mismo número de cargas positivas aquí que negativas aquí. Es decir, si aquí hay 5.525.000 hidrogeniones, aquí tiene que haber 5.525.000 hidróxidos. Y como este paciente estaba tan mal, él se le ocurrió y dice, ¿qué pasaría si en vez de poner aquí, que tengo un foco negativo, un imán positivo para succionar las cargas, pongo lo mismo, un imán negativo para que repela las cargas? Y en el recto, si tengo un foco positivo con un exceso de hidrogeniones,
En vez de poner un imán negativo, ¿por qué no pongo un imán positivo para que repela las cargas? Bueno, pues como el tío estaba ya casi en las últimas, se le ocurrió ponerlo. Y a la semana el paciente vino mucho mejor. Y a la siguiente semana vino mejor. Y en un tiempo récord, toda 2 semanas el paciente se curó. Pues lo probó con otro y le pasó lo mismo. Y lo probó con otro y le pasó lo mismo. Y después nos cuenta que él, como era fisioterapia experta y en aquella época había mucha tuberculosis, él trataba a muchos pacientes de tuberculosis para rehabilitación pulmonar y cosas por el estilo. Cuando él iba explorando a los pacientes con tuberculosis, con los imanes, él se encontraba siempre un foco negativo aquí, en lo que él llama supraespinoso, encima del hombro, y un foco de signo contrario en el otro hombro. Y dice que un niño, bueno, cuando ya se lo había encontrado y empezar esto, y en un chico con un tuberculoma asesificado a este nivel, superando pus, etcétera, etcétera. Le impacta esto de la misma manera que había hecho con el paciente de SIDA, es decir, repeliendo las cargas, y a la semana el chico viene casi curado. Y a la siguiente semana viene casi curado. Después le viene el siguiente par que identifica, es el par de la rabia, que un niño que había mordido el perro y se lo encuentra en un lado y en otro lado y se cura, en fin. La verdad es que el 10 de octubre de 1988 se realiza el descubrimiento del par biomagnético con el primer par que se descubre, que es el par timorrecto. Y esto da lugar a muchas cosas después, para lo cual yo considero que esto es el mayor descubrimiento de la historia de la medicina. Otra cosa es que interesa. Ahora lo vamos a ver por qué. Él define el par biomagnético como el conjunto de cargas que identifican una patología y que está constituido por 2 cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan y que están en resonancia vibracional y energética perfecta. Es decir, es frecuente que encontremos en el cuerpo focos positivos y focos negativos, pero si impactamos un foco positivo con otro que no es el que le corresponde, no pasa absolutamente nada. Tenemos que impactar cada foco con el que le corresponde y entonces se neutralizan. Esas cargas se encuentran, las cargas magnéticas salen a una velocidad de 400 metros por minuto, creo que son, nosotros tenemos los imanes 15 o 20 minutos puestos en el cuerpo, se transforma en agua, se neutraliza el pH y en un pH neutro nada más que puede existir la salud. Algo muy curioso, ¿sabéis el problemón que tiene esto? Que resiste la prueba del algodón, que la gente se cura. ¿Qué hace una persona como el doctor? Porque el doctor Goiz después hace medicina, en esta época, la termina, pero es un médico de barrio, es un médico de pueblo, es un médico humilde, es un médico que tiene una consulta muy grande, tiene muchos pacientes, ve a muchísimos pacientes todos los días, pero de una manera un tanto rudimentaria. ¿Qué es lo que hace? Pues se va a contárselo a sus maestros, y sus maestros se ríen de él. Y se va a contárselo a los políticos, y se ríen de él. Y da más la lata de la cuenta, Y entonces le amenazan con cerrar la consulta, le cierran la consulta, amenazan de muerte a la familia. Bueno, la verdad es que es un poquito cabezota. El doctor Goiz tiene algo, es que es muy cabezota. Se entera de que la Fundación Rockefeller da un premio de $1 millón a la persona que sea capaz de crear un método diagnóstico barato y económico para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual, que en ese momento a mí estaban creciendo más de la cuenta. Se presenta en la Sexta Avenida, allí en Nueva York, en la Fundación Rockefeller, presenta su estudio, paga $10.000 para que se lo admitan y es seleccionado y lo convocan en la sede de la OMS en Ginebra para exponer su descubrimiento. Y cuando llega lo expone delante de 23 laboratorios y cuando termina la exposición le dicen: mire, muy bien, lo sois una maravilla, pero no puede ser. No puede ser porque la medicina tiene que costar dinero y si cuesta dinero no sirve. Y es verdad, Él ha estado persiguiendo siempre que le hagan alguna, para ver si esto es cierto, que lo dejen entrar en un hospital, probarlo con una serie de pacientes y comprobar que su teoría más o menos era correcta o no era correcta, porque sus pacientes se curaban. Y no lo ha conseguido. En el único sitio donde lo consiguió es una de las artistas que vino por España, hay un compañero de Marbella y Luz que se dedica precisamente al diagnóstico de enfermedades mediante el microscopio de campo oscuro, y entonces queda con él allí un fin de semana con 200 y pico de pacientes para comprobar si su teoría es correcta. Se habla con 2 laboratorios para que hagan analíticas antes y después del tratamiento a estos pacientes. Y cuando llega el día, los laboratorios no se presentan, ninguno de los dos. Es bonita lo que hay, dura 1 hora y pico. Yo he traído un resumen de 5 minutos nada más.
5 minutos. Si se presenta un periodista para dar fe, viene la madre, y esto es uno de los pacientes. Son 5 minutitos nada más, pero merece la pena. Ahora veremos alguna cosa también. ¿Sí? ¿Creéis que será mejor que pase? Vale. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que... Lo que vemos en la sala italiana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los globos rojos están Tampoco, no me acuerdo para el tomados. Fijaros los microcimes, ¿se pueden ver? ¿Veis los microcimes? Los somátides, por ahí algunos son de sangre viva. Esto es lo más importante, el apilamiento de los hematíes. Los hematíes en pila de moneda. Esto es lo que hace que se hace que se espese la sangre, y es lo principal a nivel antiello. A nivel de envejecimiento lo que nos va pasando es esto. Con la cantidad de gotas que hay en el cuerpo. Estos son cristales de oxalato cálcico y son la antesala de la formación de la clínica en piedras. Son hongos. Hay una infección de hongos. Estas son bacterias. Esto de aquí es un pequeño tronco. Es un microtronco. Plaquetas que se comen. Pero veis los microcimes, ¿verdad? Esta marca Vamos a ver. indica alto riesgo cardiovascular. Se llama estrés cardíaco. Hay metales pesados, la banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. Pubis, suprapúbico, isquio, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo. Mediastino, carnes, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, muñeca, palma, índice, plédula, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Y tenía un diagnóstico de hepatitis. Acceso hepático, mediano, perihepático, posthepático, postdiafragmático, superhepático, riñón, infiltrado, sudado, quiste, absceso, displasia. Eso es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Pero dejamos el tratamiento 10 minutos. 10 minutos. Y No se tiene curado. tienes esa sensación. Ya está. Repetimos. Su sobrevivencia. Sí, ya. Esa misma persona. Ya se me cuidaron. Es ¿Te vuelve soltar. a pinchar otra vez? Fantástico. Gracias a Dios. Este es la misma sangre de la misma persona. La misma persona y, bueno, 10 minutos después no, porque ya está Ya se despegaron y el movimiento pero además tiene una viveza, una vitalidad digna de una persona de 18 años. Si hubiera sido una paciente estándar, es decir, que hubiera venido a verme sin utilizar la técnica del Dr. Goss, yo hubiera necesitado cerca de 8 suplementos para corregir los problemas que hemos visto. Para su hepatitis, para su osteoporosis, para su mala circulación, para los trombos, para los hongos, para las bacterias. Tenía demasiados elementos fallidos. Pero ahora solo queda para las placas de grasa. Entonces, ahora solo queda el tema de los trombos, que posiblemente para mañana de posible hubiera desaparecido. Pero yo no corro ese riesgo porque no hago una pasilla de oxidación magnesia. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al Dr. Goss para el premio Nobel. No sé, yo es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurrió otra cosa. No, es lo que yo iba a preguntar, que lo de Nobel lo sé cómo es el doctor. Desgraciadamente yo estoy satisfecho por el hecho de vivir y que me dé permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el Dr. Iru, pero el premio Nobel pues formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Clamatini en México y me la dio una sociedad de geografía y abajo dice Tesoro Viviente de México.
Para mí eso es un sí. Preciosa definición. La sangre de antes y después. Sí, bueno, está claro. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten. Cristales de oxalato cálcico que han desaparecido. Y todos los microorganismos han desaparecido. Maravilloso. Saturation. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por tu Gracias. La verdad es que el estudio dura 45 minutos o algo por el estilo, y los que queráis, ahora vamos a volver a apagar, el que queráis. La verdad es que el doctor Goiz ha recurrido a lo único libre que tenemos, que es Internet. Cualquier otra prensa está pagada, y desgraciadamente cada vez más pagada y más comprada. Al final veremos hasta qué punto está comprada la prensa. Y en Internet tenéis muchísimos vídeos del doctor Goiz, muchísimos. Si ponéis doctor Goiz Durán podéis ver muchísimos sobre cables magnéticos. Hay uno que yo voy a poner un poquito de él porque me gusta especialmente, porque después quiero comentar algo. Apágame otra vez la luz, por favor. Yo cambió, pues sigue igual así de bueno. Híjole. Volviendo un poco a la pregunta que te había hecho antes. ¿Por qué a mí? Mira, ¿Por qué a mí? yo no. ¿Encontraste la respuesta? Sí, yo encuentro la respuesta. Mi padre fue sacerdote católico después de viudo. Mi abuelo fue sacerdote católico después de viudo. Entonces queda una herencia mística. Y yo viví a un ladito donde pasaba un indígena que lo han negado inclusive sacerdotes y personalidades, y se llamó Juan Diego. A un ladito de donde él pasaba corriendo para ver a la Virgen de Guadalupe, ahí ocurrió esta información. Ahí cayó esta información. Algo tiene que ver. Nada pasa porque sí. Nada pasa porque sí. Y obviamente yo cuando vi este fenómeno lo entendí. Eso es lo importante. Yo creo que a muchos les había caído, pero no lo entendieron. Y yo lo En ese entendí. momento de lucidez. Y dije, esto es un par magnético. Aquí hay dos cargas que están soportando al fenómeno. Y si en lugar de extraerlas del cuerpo humano, las enchufamos, las neutralizamos y llevamos a un pH neutro el fenómeno, se cura. Y se cura. Y ahora estamos curando todo tipo de enfermedades regulares, donde entran virus, bacterias, hongos, parásitos. Sindromáticas. Dime qué es el Sjögren, lo que me diga cualquier médico qué es el Sjögren. Sí, es una resequedad de mucosas, pero ¿por qué? ¿No saben? Pues son 3 virus. Bueno, hay una frase que lamentablemente uno la escucha muy seguido que es un virus. ¿Sí? ¿Es un virus? Dime qué es la fibromialgia. Dolor de todas las articulaciones, pero ¿a qué obedece? Es paludismo. Y como paludismo en 10 minutos se cura la fibromialgia. Dime qué es la talasemia. Es una deformidad del glóbulo rojo. Sí, pero ¿por qué? Por sífilis. Y todas estas enfermedades complejas, crónico-degenerativas. Bueno, ¿qué es la diabetes? En México están diciendo que es la principal causa de muerte. ¿Pero por qué será la diabetes? Por virus, bacterias, hongos, parásitos, y son curables en el 99% las diabetes. ¿Pero qué pasa? Se acaba el negocio, la industria farmacéutica. Tienen ese problema. Desgraciadamente estamos en una época de consumismo y no importa que se cure el paciente o no se cure, lo importante es que cueste. ¿Y sabes dónde me lo dijeron? En la Organización Mundial de la Salud del 22 de septiembre de 1995. Apaguemos la cámara y Sí. vámonos para casa. Así ya. En una reunión que hubo de 24 laboratorios y fui invitado yo junto con un médico cubano, y cuando yo expuse mi tema me dijeron, cuidado, porque lo primero es que la medicina debe costar y su sistema no cuesta, no sirve. Y tienen toda la información, Organización Mundial de la Salud, tiene toda la información, la Panamericana de la Salud, tiene toda la información, Rockefeller Foundation, tiene toda la información, mi Ministerio de Salud. El año pasado llevé toda la información, que son 3 libros que yo he generado,
y 172 tesinas que ya salieron de este sistema de alumnos, compañeros, que se han graduado en la Universidad Autónoma Chapingo y que llevaron sus tesinas y están publicadas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de un subdirector de salud en México? Cuando yo le dije, doctor, aquí está toda la información, me dijo, no tengo tiempo de leer eso. Por favor. Isaac, ¿y tú que eres doctor? ¿Qué diagnóstico les harías? Pues lo único que es estupidez humana. Es la falta de enfrentar las cosas. Le tenemos pavor a destacar. Por eso yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Ecuador, porque aquí es donde me han sustentado. Aquí es donde se está reventando la chispa. Bueno. Y estamos hablando del Ministerio de Salud a la mitad del mundo. Estamos hablando del sector Guamaní, ahora vamos a hablar del sector, ¿cómo se llama? Riobamba. Entonces, estos lugares, estos pueblos y esta... Una de las cosas que ha hecho muy bien el doctor Goy es, al mismo tiempo, él empezó a enseñar esto solamente a los médicos. Y pronto se dio cuenta que solamente con los médicos esto no salía adelante. Entonces decidió enseñárselo a todo el mundo. Hacemos 2 o 3 cursos al año en donde enseñamos a trabajar con esto a todo el mundo y todo el mundo puede. Y él se ha dedicado a enseñarlo mucho en tribus indígenas donde no son interesantes a nivel de los laboratorios, a nivel crematístico por los laboratorios, por lo que se ha asegurado que no desaparezca. En el mundo, aquí, bueno, yo ya llevo 6 o 7 años trabajando con esto, hoy día, gracias a Dios, tengo la consulta llena, pero a mí me ha costado mucho trabajo. El que se fiaran de mí, el que se lo creyeran, porque la única manera que tienes es con el boca oído. Pero cuesta mucho trabajo. Pero en sociedad aquí hay mucha publicidad de personas que están interesadas en vender otro tipo de tratamiento. Pero las sociedades indígenas no. Lo que más me llama la atención de este último vídeo que hemos visto es que Goy nos dice que esto no es un invento, que es una aportación nueva, sin precedentes en el conocimiento humano, que es un descubrimiento, es algo que ya existe y que de buenas a primera alguien lo saca a la luz. Y después tenemos la otra posibilidad, que es un milagro, que es algo que se puede atribuir a la intervención divina. Y yo me pregunto, dice la industria farmacéutica que ellos necesitan alrededor de unos $1.000 millones para desarrollar un fármaco que trate un síntoma de una enfermedad. Y este hombre, en una cuestión, no por años de investigación, sino en 5 minutos, en 10 minutos paseando, de buena primera se le ocurre algo, tiene una idea que pueda curar el 80 al 90% de las enfermedades que nos afectan, sin costos, sin exploraciones complementarias y sin nada. Y yo la verdad es que me pregunto si esto no está mucho más cerca de un milagro que de un descubrimiento. Pero el tema es mucho peor, la cosa no queda ahí, la cosa es mucho peor. La cosa está en que él veía a los pacientes y entonces la mujer le ayudaba y le decía, ponle el imán arriba de la cabeza y pónselo un poquito hacia la derecha y pónselo un poquito hacia detrás y pónselo un poquito en el hombro y pónselo aquí en el cuello y la mujer iba moviendo el imán de un lado para otro. Y ya cuando llevaba 6 o 7 años trabajando, él se empieza a encontrar que cuando le dice y ponle el imán encima del hombro, la pierna se le encoge antes de que la mujer fuera y pusiera el imán ahí. Y entonces dice, espérate, no me pongas el imán. Empieza a rastrear solamente el cuerpo con energética y comprueba cómo él dice que el esfuerzo mental puede suplir con creces a las fuerzas magnéticas, que podemos verlo después también, ¿no? Y la verdad es que es cierto que ya no chequeamos el cuerpo con imanes, lo chequeamos directamente con la otra. Realmente yo creo que es diferente el tema. Es diferente y se debe a otra cosa que ahora vamos a intentar después explicar, el por qué, qué posibilidades tenemos y qué somos y quiénes somos. Y en el 93 aparece el rastreo bioenergético que se realiza ya con el esfuerzo mental y no con imanes, simplemente con la mente. Y bueno, pues ya que no estamos metidos en todas esas historias, en el 95 pues hay una médica allí pues que le fuerza, que trate. Hay un paciente en México, un italiano que ha curado, el familiar del obispo de México y tal, que estaba en Italia con unos dolores de cabeza muy fuertes, de estos fortísimos. Y entonces le insiste para que le trate, como le da esta distancia, hace el intento, hasta que un día hace el intento. Y esa persona se cura. Y desde entonces la teleenergética, los tratamientos a distancia es algo que hacemos a diario. Cualquier biomagnetista también ha avanzado. Claro, ya estamos hablando de un montón de cosas
que ya son más complicadas de creer. Por eso es por lo que hablaba yo de alguna práctica. En el año 95 se realiza la primera curación a distancia. Las consecuencias inmediatas tanto del rastreo mental en pacientes tratados directamente en el consultorio como las detecciones e inducciones bioenergéticas a distancia trajeron de inmediato resultados que rompían con todos los paradigmas clínicos curativos ortodoxos, inclusive con el biomagnetismo médico o medicinal. Bueno, la verdad es que me queda mucho, y me queda bastante, por explicar por qué se producen todas estas cosas. Pero la verdad es que si no las demuestro, no, ¿verdad? Entonces, podemos intentar, si queréis, hacer una pequeña prueba y hacer 2 o 3 pruebas pequeñitas y ya después explicamos todo lo demás, hacemos 2 o 3 prácticas y así pues descansamos un poquito y nos despertamos. Entonces, yo no sé si vamos a poder pasar todo, pero se van a levantar todos los que quieran, pero en principio no te ha tocado. Tú tienes que venir de notario a dar fe, a testificar si esto es correcto o no es correcto. Y después quiero cualquier voluntario. ¿Te importa? ¿Te bien? Yo ahora después te voy a pedir que te sientas, pero en principio quedaros, los que queráis os vais a ir levantando, no os preocupéis, pero uy, ya te lo diré después, en el piso, al lado de casa. Yo vivo en el jardín, al lado de casa. Siéntate. Ah, pues mira, yo estoy al lado. Mira, ¿qué somos? No. Generalmente solemos dejar los zapatos simplemente porque el tacón es un ángulo agudo que nos permite muy bien ver contracciones y dilataciones. Pero, ¿qué somos? Somos un montón de tejidos, un montón de órganos, un montón de células, de moléculas, de hidrato de carbono, de grasas, de proteínas, de átomos. Al final estamos compuestos por átomos. Y los átomos tienen un 99% del espacio vacío. Es decir, si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Y si tuviéramos unas máquinas de fotografía suficientemente sensibles como para poder captar una imagen cuando todo estuviera parado, lo único que se vería sería una ligería nubecilla de energía. Vamos a insistir después en ello. Es decir, y quien quiera, después, quien quiera se va a lanzar. Si yo me relajo los pies, que me pesen, ahí va. Yo veo que los pies están iguales, ¿verdad? Cuando los muevo simplemente es porque para relajar los músculos. Y se ve con los talones, por eso quiero este ángulo agudo. La diferencia no va a ser de milímetros, va a ser de centímetros. No me hace falta cualquier aparato de esto que tenga una pila. Si yo interrumpo uno de sus ejes magnéticos del cuerpo, yo sé que tenemos 3, uno a nivel del pecho, otro a través del pubis y otro vertical, que está un poquito a la izquierda del esternón, somos igual que la Tierra. Si yo interrumpo uno de sus ejes magnéticos, cógelo ahí, y veo a ver cómo están los pies. Sí. No, relaja los pies, relaja. Pero si yo tiro, me traigo la mesa, pero no la puedo poner bien. Vamos a hacer más pruebas, me relajan los pies. Quítate el móvil. Ya se han puesto bien. Póntelo en el mismo sitio. Vale, ya está. ¿Ves cómo se acorta? Sí. ¿Son milímetros o centímetros? No, centímetros. Centímetros. Muy bien. Quítatelo. No te preocupes. Yo la verdad es que esto es complicado de creer, entonces os voy a pedir que todos los que queráis levantaros y echar un vistacillo lo veáis. Pero vamos a hacer más cosas. Ponte el móvil ahí. Relájame los pies. Fijaros cómo tiene el pie derecho. ¿Veis cómo tiene el pie derecho? Más corto y si tiro, lo puedo tirar al suelo, pero no lo veis. ¿Sí? ¿Lo veis? Vamos a hacer más cosas. Quítatelo. Ya está. Eso nos pasa a todos, pero espérate. Voy a ir explicando muchas más cosas ahora, a continuación. Y vamos a hablar de quiénes somos, qué somos, algo más que usar la cuenta. Roberto, bueno, hemos hecho una pequeñísima prueba
Somos un holograma de la Tierra. Igual que la Tierra tiene unos ejes, nosotros tenemos unos ejes iguales que los de la Tierra. La Tierra tiene un eje magnético un poquito desviado del eje geográfico y nosotros también tenemos un eje magnético un poquito desviado de este eje geográfico. Hemos probado a interrumpir ese eje y ver cómo se traduce en contracciones y dilataciones en el miembro derecho. Después hemos visto cómo eso mismo lo podemos conseguir simplemente con la palabra. Simplemente con la palabra. Goethe, cuando se encuentra con esto, que no sabe cómo explicarlo, dice que el esfuerzo mental puede suplir a las fuerzas magnéticas. Y probablemente sea cierto. Y podríamos hacer también alguna otra práctica después. Con esto de que mandaba Martín, pues nos podemos divertir. Vamos a hacer más cosas después, no os preocupéis. Nos vamos a divertir más todavía. Y después hemos visto otra cosa muy importante, y es que todos estamos unidos. Que esa energía, esa nubecilla de energía que hemos dicho que seríamos todos cuando sacamos nuestros días, es la misma. Y sabéis algo muy fuerte, que nos han dicho también todas las religiones, es que dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma naturaleza. No lo creo. Pues es cierto. Y la verdad es que la mayor sorpresa que te encuentras es cuando esa gente se cura. Entonces empiezas a preguntarte cosas. Y la verdad es que los descubrimientos que se han hecho en los últimos años, principalmente con el ADN, son muy curiosos y muchísimos y interesantísimos. Empezamos ya en la época, porque el ADN es la molécula de la vida, es ahí donde tenemos todo. Empezamos en la época, en la década de los 90 con Popoli, un físico ruso que quería saber si nuestro ADN podía tener influencia en el mundo que nos rodea. Y entonces él hizo el experimento que se llama del ADN fantasma. Yo no sé si se pudiera encender algo por ahí atrás y apagar aquí delante o están todas unidas. Mira, si hay una posibilidad, porque sería mejor. No sé si esto era posible. Por ejemplo, perfecto, ya con esto es suficiente. Mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, el experimento del ADN fantasma, él cogió un tubo donde había una serie de fotones, estaba vacío, lo había hecho vacío, y solo me quedaba una serie de fotones dispersos. Entonces metió en el tubo una hebra de ADN y se encontró con que esos fotones se alineaban alrededor del ADN y cogían la misma forma. Pero lo más curioso fue que cuando quitó la molécula de ADN, esos fotones quedaban con la misma forma que habían cogido cuando se les había metido. Es decir, claro que nuestro ADN influye en el exterior, ¿no? Él, en las conclusiones finales, Vladimir Poponi, en el experimento del ADN fantasma, nos dice: creemos que este descubrimiento tiene un tremendo significado para la explicación y para un entendimiento más profundo de los mecanismos subyacentes en el fenómeno de la energía sutil, incluyendo muchos de los fenómenos observados de sanación alternativa. ¿Sabéis el problema? Es que la física cuántica está revolucionando todas las áreas de la ciencia. Y la medicina sigue en la física de Newton. Seguimos con volúmenes, con pesos, con densidades. A alguien le interesa que sigamos ahí en la edad de piedra. Hubo otro experimento muy curioso que a mí hicieron el doctor Buster del ejército de los Estados Unidos, en donde quería saber si nuestro ADN, una vez que es que teníamos un problemilla, y es que se trasplantaba un corazón a una persona, a un riñón, a una persona que nunca le había gustado el marisco y de buena de primera tenía un apetito por marisco que no era normal. Entonces él quería saber un poquito, quisiera saber un poquito si el ADN, una vez que se separa de nosotros, seguía conectado de alguna forma al donante, al cuerpo original. Entonces empezaron cogiendo un poquito de saliva, llevándolo a la habitación al lado, y entonces a los sujetos les ponían una serie de imágenes de miedo, de odio, de amor, de lo que tú quieras, y comprobaron cómo las pequeñas variaciones de contracciones y dilataciones en la hebra de ADN se producían exactamente igual en ese ADN que estaba en la habitación de al lado, separado de nuestro cuerpo. El problema es que esto se lo fueron llevando cada vez más lejos, más lejos, más lejos, y llegaron un momento que se llevaron ese ADN a miles de kilómetros. Y comprobaron que a miles de kilómetros se producían en ese ADN las mismas variaciones que se producían en el ADN del sujeto que estaba sujeto a esos estímulos visuales y que provocaban esas variaciones del ADN. Pero fue peor, porque Baxter comprobó que los científicos comprobaron que el ADN que se encontraba en otra habitación reaccionaba de la misma manera que en la persona inmediatamente, confirmando que el ADN sigue ligado a la persona por energía, aunque se hayan separado físicamente, un hecho que no lo contempla la medicina occidental.
Este experimento se realizó llevando el ADN a miles de kilómetros. Lo importante es que los cambios se seguían produciendo simultáneamente sin ninguna demora de tiempo. Decía Einstein que el día que encontráramos algo que fuera a más velocidad que la velocidad de la luz, toda la física cambiaría. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Todo está cambiando. La verdad es que hubo otro experimento que salió hace un año o 2 años en la ABC. Este es de... ¿Cómo se llama? El que descubrió el virus del SIDA, Luc Montagnier. Este es de Luc Montagnier, está en China. Y lo que hizo fue un experimento curiosísimo porque decía que podía teletransportar el ADN de una solución que tenía con ADN de un paciente a agua estéril. Sin contacto. Yo la verdad es que lo leí y no me quedó muy claro, por una parte sé que los hidrogeniones es la base de toda la materia y pueden hacer lo que quieran, por otra parte creo que lo que te están midiendo es la frecuencia de ese ADN, porque realmente lo que venía a demostrar es lo real que son los fármacos homeopáticos, a los que se le critica tanto por tantas instituciones oficiales, pero que nadie duda de que funcionan muchísimas veces. ¿Y sabéis cómo se forma un medicamento homeopático? Es decir, ¿sabéis qué significa 30CH, no? ¿Lo sabéis todos? No. Bueno, realmente uno coge, el principio de Hahnemann era que te cura lo mismo que te hace daño. Si tienes una colitis, por ejemplo, pues coges una gotita de esas heces y la echas en 1 litro de agua y la mueves durante 10 minutos. Y a los 10 minutos coges esa gotita de agua de ese recipiente y lo echas en otro litro de agua y lo vuelves a mover durante 10 minutos. Y de ahí coges una gotita y lo echas en otro litro de agua. Y así lo haces 50 veces, y a las 50 veces ese preparado es 50CH. El problema es que a partir del tercer recipiente de agua no hay ningún laboratorio en el mundo que sea capaz de decir que ahí hay algo más aparte de agua, pero hay frecuencias. Y lo que transmite son las frecuencias. Pero bueno, la teletransportación del ADN, que nos decía Luc Montagnier, tenía también algo muy curioso, y es que tenía que hacerse con una frecuencia extremadamente baja, del orden de los 7,8 Hz, que es exactamente igual a la frecuencia de las ondas Schumann. Entonces, si varía, ya no se teletransportaba el ADN. Bueno, son cosas curiosas. Hay otro montón de experimentos curiosísimos que se han hecho en cuanto a lo que llamamos a ver un momentito, perdón. Sí. El concepto de la conciencia grupal. Eso que hemos dicho antes de que todos somos uno. Y que se nos ha olvidado. Porque hubo un momento en la historia que tuvimos que funcionar como grupo, comunidad, para conseguir las cosas que consiguieron en la isla de Pascua, en las pirámides de Egipto, a ver si nos creemos que todas esas piedras de 80.000 toneladas se llevaron así un poquito a pulso entre todos los esclavos, ¿no? Y el poder de esa conciencia grupal es enorme. Los primeros experimentos de la conciencia grupal son también muy antiguos, de la década de los 50, es el experimento del centésimo mono que se conoce. ¿Conocéis un poquitín el experimento del centésimo mono? ¿Lo conocéis todos? Es curioso porque es una isla de Japón donde unos científicos van y le echan una serie de batatas, unas frutas parecidas a las patatas, al barro, y entonces estos monos pues se pasaban todo el día pegando el bocado a la batata y escupiendo barro, pegando el bocado a la batata y escupiendo barro. Hasta que a una mona se le ocurre, dicen que fue una mona, que es la superior de la especie, la verdad es que es verdad, hacer más interesante, pero bueno, a una mona se le ocurrió ir al río a lavar la batata y a comerse la limpia, y al día siguiente pues 1 o 2 monas más habían aprendido a hacerlo, y al día siguiente otros 2 o 3 habían aprendido a hacerlo, y todos los días aprendían 2 o 3 monas nuevas. Pero hay un momento, una masa crítica de esa manada había aprendido a hacerlo, y era pequeña, era un 4 o 5% de la manada. Al día siguiente el 100% de la manada cogía la batata, iba al agua, la lavaba y se la comía. Pero lo curioso no fue eso, lo curioso es que en islas cercanas que no habían tenido ningún contacto con estos monos, le echaban las batatas y lo único que hacían era irse, lavarlas y después comerse. Es decir, hay una conciencia que es del grupo, de la comunidad, de toda la raza. Las hormigas, cuando fabrican un hormiguero, si tú coges a la hormiga reina y te la llevas a 5 kilómetros no pasa nada. Todas las hormigas siguen construyendo el hormiguero como si no pasara nada. Pero si matas a la hormiga reina, el hormiguero se detiene y nadie sabe lo que tiene que hacer. Y cada uno se va por ahí. Parece como si existe una transmisión de la especie grupal. Las sardinas, los boquerones, los escondinos, todas estas manadas de peces o de pájaros, se ha comprobado que no hay uno que gire primero y que todos giran después. No. Se ha comprobado que todos los hacen simultáneamente.
El problema es que el experimento del centésimo mono se ha repetido y repetido y se ha hecho muchísimas veces. Y ha llegado incluso a calcular, se ha hecho entre los humanos, ver cómo podemos influir en muchas cosas. En la violencia de una ciudad particular y en los asesinatos durante un mes y muchas cosas. Y se ha encontrado ya esa masa crítica. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la masa crítica de una especie que tiene que cambiar para que toda la especie cambie? Es la raíz cuadrada del 1%. Quiere decir que si en este mundo estamos 6.000 millones de personas, bastaría con que hubiera un cambio en 8.000 para que arrastraran a todo el resto. Probablemente sea una de las pocas esperanzas que tengamos como especie. O empezamos a trabajar como grupo, o si aquí es sálvese quien pueda, me temo que no dice Haskell que no nos queda más de 2 generaciones en este mundo, y por ahí vamos, dice. O empezamos a trabajar a nivel grupal, o el sálvese quien pueda, no nos funciona. Pero la verdad es que decía Tesla que si quisiéramos entender un poquito el mundo que nos rodea, tendríamos que empezar a hablar de energía, frecuencia y vibración. Y es cierto. Y Einstein nos decía que más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. Y tenía otra afirmación muy bonita que decía que el mundo entero, o sea, el universo entero es energía. Decía, energía que crea materia. Max Planck le dan el premio Nobel por 4 años antes, o 3 o 4 años antes que Einstein, era mi amigo, y por la teoría cuántica en cuanto a que todos los estados de la materia intercambian energías en múltiplos enteros de una cantidad mínima denominada quantum. Y cuando le dan el premio Nobel, en el discurso de agradecimiento, él dice una cosa al final muy curiosa. Él dice que lo único que puede decir una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la materia de la forma más ortodoxa posible, que la materia como tal no existe. Que solo existe en virtud de unas frecuencias y unas vibraciones interrelacionadas entre sí, dice, siempre con una intención, detrás de lo cual se intuye la existencia de una mente superior. Es decir, es impresionante pensar en todas las energías que yo tengo en la uña, interrelacionadas con el único objetivo de que la uña crezca. Nada más que tiene ese objetivo. Y si cojo pues la semilla de un manzano y la pongo en tierra, parece mentira la cantidad de energías que hay ahí para que si todo se transcurre como tiene que transcurrirse, de ahí salga un manzano. Y no sale un peral, sale un manzano. Y esto lo podemos ver absolutamente en todo. Desde luego en todo el universo, lo que ocurre en las galaxias y en las estrellas y cómo funcionan y por qué funcionan. Lo podemos ver muy claramente en el mundo vegetal. En el mundo vegetal, pues cuando una planta le das la misma agua, la misma luz y los mismos genes, pues va a salir la misma hoja y el mismo fruto. Lo podemos ver en el mundo animal. En el mundo animal, pues volvemos a lo mismo. Un animal con los mismos años, las mismas experiencias, los mismos genes, hasta en una situación aquí, reaccionará de una forma. Dicen que los humanos tenemos una cosa que es el libre albedrío, que sirve para hacer lo que nos dé la gana. Yo la verdad, esto lo tengo muy en discusión. Porque yo me levanto por la mañana y dice que tengo que desayunar, dice que tengo que ir al baño, después tengo que ir a trabajar y después tengo que ir a... La verdad, me digo, oye, de libre albedrío, ¿qué es lo que yo tengo? Nada. Porque si yo decido ir a comprar el periódico, una maquinaria enorme se pone en marcha, se pone en funcionamiento, una cantidad de energías bestiales, con la única intención, con el único objetivo de comprar el periódico. Y si yo decido que voy a estudiar, todo mi cuerpo se prepara para hacer esto, para estudiar. Es decir, al final me quedo con que quizás las únicas energías libres que pudieran haber en todo el universo serían nuestros pensamientos. Es lo que lo dice todo. Claro, el problema ahora viene de dónde vienen nuestros pensamientos. Porque dicen que viene de la conciencia. Y claro, pero ¿la conciencia qué es? Porque la conciencia, no hay ninguna parte del cuerpo que tú la extirpes y tú te quedes sin conciencia. Dicen que está fuera del cuerpo, dicen que es un ente no material, o un concepto no material. Pero ese concepto, o eso lo que sea, no material, es algo que crea pensamientos que son energía, decía Einstein, energía que crea materia. Sabemos que lo único es doblar una cuchara o que con los pensamientos podemos hacer muchas cosas. Estamos diciendo algo no material, algo inmaterial, que me crea algo que puede transformarse en cosas materiales.
Ya empezamos un poquito a liarnos. Es lo que Weingauer llamaba intención, o Castaneda le llamaba el propósito. Y Weingauer le llamaba, tiene un libro precioso que es El poder de la intención. Yo esto no sé si estará cargado, si no lo pondré al final. Este vídeo no sé por qué, lo tengo al final, no se me ha cargado. Cuando no se ha cargado será por algo. Bueno, quizás lo más sorprendente que ha habido en los últimos años para mí, aparte de algo que conocéis todos, que son los experimentos de Masuro Emoto sobre las memorias del agua, y que es algo bestial. Pues mucho, igual o más importante, es algo que salió hace 2 o 3 años en internet, que eran las conclusiones del tercer congreso de la URSS de energética médica y energías sutiles, y que podéis encontrar en internet bajo el epígrafe científicos rusos y ADN. Y si no fuera por todas las referencias que hay a esto, el ADN humano es una internet biológica y en muchos aspectos superior a la natural, no podrías creerlo. Lo que hicieron esta gente fue reunir a un grupo de científicos diversos, de matemáticos, de físicos, de biólogos, de bioquímicos, de lingüistas, para estudiar el 90% que consideramos ADN basura en Occidente. Sabéis que hay un 90% de ADN que no sabemos para qué sirve y decimos que es ADN basura, que solamente el 10% de nuestro ADN sirve para configurar proteínas, enzimas y una serie de estructuras, que es teóricamente el que sirve. Esta gente se dedicaron a estudiar ese 90% del ADN basura. Y llegaron a unas conclusiones interesantísimas. Entre ellas nos dicen que, y nos demuestran que el ADN tiene una estructura similar a la de los lenguajes humanos, de manera que los lenguajes humanos no surgieron por azar, sino surgieron como expresión de nuestro ADN. A continuación empiezan a intentar comunicarse con ese ADN, primero mediante frecuencias de láser, después mediante frecuencias de la luz visible, después mediante frecuencias de radio, y al final lo que comprueban es que el ADN reacciona tremendamente a la palabra. ¿Y es lo que hemos intentado mostrar aquí? Cuando le digo a un cuerpo que me diga cuál es su sí y cuál es su no. Y yo hablo con el cuerpo de una forma binaria, y además tiene que ser con cosas concretas, no puedes divagar, y además tienes que ir con mucha seguridad y cada vez vas afinando más. Pero esto es la teleenergética, que es realmente para mí el mayor descubrimiento que existe en la historia. La verdad es que ellos terminan diciendo que maestros esotéricos y espirituales han sabido por años que nuestro cuerpo es programable mediante la lengua, las palabras y el pensamiento. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser la correcta, y esta es la razón por la que no todos tienen éxito de igual manera o pueden hacerlo siempre con la misma fuerza. El individuo debe trabajar en los procesos internos y en su madurez para establecer una comunicación consciente con el ADN. Hay cosas que salen en estos estudios que prefiero que la lean porque son mucho más sorprendentes que lo que hemos hecho aquí, un poquito estos juegos artificiales, ¿no? Pero a lo mejor empezamos a entender un poquito este principio del Evangelio de San Juan, cuando lo decía: el principio era el verbum era apud Deum, et Deus erat verbum. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Algo a lo mejor puede ser, si tú me llamó la atención esta frase, nunca la entendí, y a lo mejor puedo empezar a entender algo. El Instituto Hermann son una gente muy curiosa, porque están estudiando muchas cosas de los campos magnéticos del cuerpo. Entonces han llegado a unas conclusiones muy curiosas, y han comprobado cosas curiosísimas. Ahora vamos a poner algún vídeo de ellos, aprovechando que tenemos tiempo. Han visto que el campo magnético más fuerte que existe en el cuerpo es el del corazón. Es 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Por eso es tan fácil hacer un electrocardiograma y es mucho más complicado hacer un electroencefalograma. Ese campo magnético tiene una frecuencia muy estable, muy interesante, en cuanto a armoniosa, pero cuando nos sacan de sí, cuando no estamos bien, se altera y es anárquico. Y cuando se ha puesto a medir esos campos magnéticos del corazón y del cerebro mediante estímulos visuales que le ponen al paciente o al sujeto que en estudio, se han encontrado una cosa muy curiosa, y es que en primer lugar el campo magnético del corazón reacciona décimas de segundo antes que el campo magnético del cerebro.
Siguen investigando y se encuentra que en el corazón han identificado más de 40.000 neuronas que se llaman superneuronas. Y que las comunicaciones que tiene el corazón con el cerebro son mayores, hay más vías aferentes desde el corazón hacia el cerebro que deferentes desde el cerebro al corazón. Y da más órdenes el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Y reacciona antes. Con este se siente. Este manda estos sentimientos al cerebro y es el cerebro el que gobierna todo el cuerpo. Pero ya se va complicando un poquito más la historia y han encontrado otra cosa, y es que ese campo magnético del corazón, cuando le ponen una serie de estímulos para que reaccionen de una manera o de otra, reaccionan milésimas de segundo antes de que salga la imagen. Parece como si lo hiciera por intuición, por precognición, por saber lo que ocurre. Son cosas curiosas. Hay muchas más cosas muy curiosas que está haciendo actualmente el Instituto Hermann, y es que una de ellas es que, bueno, se sabe que el campo magnético de la Tierra tiene una serie de fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, y tiene una serie de variaciones, pero dentro de unos patrones normales. Y se comprueba como a veces esos patrones se alteran y el campo magnético se dispara, a más o menos. El problema es que la primera vez que se encontraron con esta alteración enorme del campo magnético terrestre fue 15 minutos después del primer atentado contra las Torres Gemelas. De manera que ahora tienen, creo que son unas 20 y tantas estaciones por todo el mundo, y están intentando ver si, igual que el campo magnético de la Tierra influye en nosotros como grupo, como especie, pudiéramos influir en el campo magnético de la Tierra. Bueno, la verdad es que a las conclusiones que llegamos todos es que somos un poquito más, algo más que un saco de huesos, y que a uno le da un poquito de coraje que la medicina actual lo trate como un saco de huesos, porque hay mucho más detrás de cada una de estas historias. Es decir, el Instituto Hermann comercializa unos aparatitos para sincronizar la frecuencia cardíaca con la cerebral muy interesantes. Son 2 minutos nada más, merece la pena, son 2 minutos ya pasando. Bueno, hay otro vídeo por ahí muy bonito que a lo mejor después lo vemos. Me vais a permitir porque a mí me dijeron que 45 minutos, que a partir de ahí ya la gente no aguantaba absolutamente nada más. Después me dijeron que 1 hora y media y que cuidado que no me iba a aguantar, y ya me he pasado ya 10 minutos, me vais a perdonar. Pero voy a terminar nada más que con una tontería. La verdad es que es cierto, veréis, hay todas nuestras emociones derivan de 2 emociones primarias, que es el amor y que es el miedo. Una cura y la otra enferma.
Y es verdad una frase de mi maestro que dice que el miedo es el 50% de la enfermedad y la fe es el 50% de la curación. Pero es verdad también que, veréis, todo el cuerpo está gobernado por el sistema vegetativo, que es un sistema involuntario y que tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático es el periodo del estrés, del miedo, de la tensión, de la preocupación. Cuando uno está con predominio simpático, el cerebro manda la sangre, el oxígeno, la alimentación, la nutrición a los músculos, al corazón y al cerebro, que son los órganos que tienen que hacernos salvar la vida, escapar de esa situación de estrés. Y todas las enfermedades se desarrollan con predominio del sistema simpático. Se caracteriza porque la boca está seca, sin saliva. Y cuando predomina el sistema parasimpático, todo el cuerpo está bien irrigado, bien nutrido, bien oxigenado. Llega sangre a todas partes con suficiente oxígeno y suficiente nutrición. Y toda la curación de cualquier enfermedad se produce cuando predomina el sistema parasimpático y no está bien. Por eso decimos que el 50% de la enfermedad es el miedo y la fe el 50% de la curación. Y yo, que he sido durante por lo menos 6 o 7 años rata de hospital y no iba a casa nada más que un día o 2 a la semana a ducharme y volvía al hospital, hoy día casi prefiero aparecer por un juzgado que por un hospital. ¿Verdad? Qué pena que estemos evolucionando en ese sentido. Bueno, yo seguiría, tengo muchas cosas que contaros, pero ahora me dicen que paremos 20 minutitos, media hora, descansamos un poquito y después seguimos.